inversiones inmobiliarias con la amable y muy feliz noticia de poder contar con nosotros a Enrique Telles Quenzler, quien es el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. Enrique, ¿sí me escuchas? Perfecto, Karim. Qué gusto saludarte el día de hoy. Y antes que nada, quería felicitarte por tu programa. Creo que es muy importante que exista un programa como el tuyo donde podamos escuchar sobre este sector tan importante para el país. Pues es un gusto tenerte de nuestro lado. Sabes, tengo la firme intención de poder animar, inspirar a más emprendedores a poder invertir en el sector inmobiliario. Es un sector que yo conozco desde hace ya casi 20 años, dedicándome al desarrollo de plataformas tecnológicas, principalmente aquí en México y al extranjero. Pero hoy no vamos a hablar de mí, vamos a dedicar más tiempo a hablar de la ADI, justamente. Para los que no conocen a la ADI, la ADI es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de México y es una asociación que pues cuenta con más de 80 desarrolladores de todo el país que tienen el objetivo de poder impulsar el desarrollo urbano. Y particularmente la ADI fue muy activa en la organización de una expo hace poco, una expo en la cual la temática era Reactivando México, y pues me imagino que después de un periodo de pandemia importante hubo mucho que platicar sobre la reactivación del sector. Me gustaría que nos puedas platicar un poquito de la importancia del sector de la construcción y de los desarrolladores en el Producto Interno Bruto de México. Y luego vamos a platicar un poquito de tu presidencia y de las iniciativas que la ADI está desarrollando, ¿vale? Claro que sí, Karim. Mira, yo lo que te comentaría es que uno de los sectores más importantes para la economía nacional es el desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque como es bien sabido, tenemos primero la parte de la construcción, y la parte de la construcción es uno de los generadores de actividad económica más importantes en cualquier economía y en particular en la mexicana. Y la otra gran parte de la moneda es que dentro del ADI, la mayoría de los desarrollos que hacemos no los quedamos operando. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos hoteles, tenemos centros comerciales, tenemos parques industriales, tenemos escuelas, tenemos centros comerciales y vivienda. Y todos ellos los operamos una vez que los terminamos y generamos también una derrama económica muy importante. Como ejemplo, te diría, en la Ciudad de México, el desarrollo inmobiliario representa entre el 15 y el 20% de la economía de la ciudad. Y en particular... Perdón, sí. Adelante. Te iba a decir una parte importante del sector, fundamental, de hecho, de la economía de la Ciudad de México y del país. De la Ciudad de México y del país. Y en particular en la Ciudad de México te diría que hemos venido trabajando porque obviamente como muchas otras industrias en la pandemia sufrimos mucho y ahorita estamos trabajando muy de la mano para generar programas de reactivación económica con los gobiernos en los tres órdenes, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Y en la Ciudad de México, regresando, porque de nuestra actividad la Ciudad de México debe ser entre el 25 y el 30% de la actividad de todos los socios del ADI, es obviamente la plaza más importante para nuestra actividad. Hemos trabajado con la jefa de gobierno en sacar y apoyarla en generar estos programas de reactivación económica donde incluyen temas como la reactivación del corredor Reforma, la reactivación de temas habitacionales, la reconversión de algunos edificios de oficinas a otros usos, y creo que empezaremos a ver fruto de todo este trabajo que hemos hecho de la mano del gobierno de la Ciudad de México el próximo año, ¿no? Porque obviamente hay una etapa de generar los proyectos,
de generar los permisos y licencias, y es parte de la maduración de nuestros proyectos. Sin duda, se trata de ciclos más largos, pero que tienen un impacto importante en la vida de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y a nivel nacional. ¿Nos puedes platicar un poquito de los niveles de inversión? Y ya que estabas hablando de los segmentos justamente que la ADI maneja, el sector comercial, industrial, los hoteleros, los parques, ¿cómo se distribuye esta inversión en esos diferentes sectores? ¿Y cuáles son los sectores que más inversión reciben hoy en día en México? Mira, a ver, yo lo que te diría que hoy en día lo que estamos encontrando es que el sector industrial es uno de los sectores con mayor crecimiento y mayor demanda, que eso es muy importante, y estamos viendo un crecimiento muy importante en la franja norte del país y en la parte del Bajío. Es el segmento que más ha crecido. Te diría que otro de los segmentos que inicialmente pensamos que iba a ser muy afectado, pero hemos encontrado que el sector hotelero de playa es un sector que se está recuperando rápidamente, porque pues, después de haber estado encerrados cerca de año y medio o casi dos, pues lo que queremos es salir, ver otros lugares, y uno de los factores que tiene México es que estamos pegados a Norteamérica, y los canadienses y estadounidenses no quieren hacer vuelos largos, y México se vuelve un destino prioritario para ellos, y estamos viendo esta recuperación en polos como Los Cabos, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta y la Riviera Maya, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante. Y poco a poco estamos viendo que los otros sectores empiezan a regresar. Pero aquí creo que hay un tema muy importante en la parte de vivienda y oficina, es que estamos buscando apoyar a la demanda para que el comprador de los bienes inmuebles de la vivienda se sienta cómodo y vea que hoy es un momento muy interesante para comprar inmuebles. Y yo lo que me gustaría comentarte a ti y a tu auditorio, Karim, es que en el tema de vivienda traemos inventarios principal en las ciudades más grandes que se producieron en el 2019 y el 2020. Y hoy la reposición de esos inventarios es mucho más cara por el costo de los insumos, que ha venido subiendo de manera muy importante. Entonces, hoy es un momento para comprar bienes inmuebles nuevos, están a precios del 2019, y esos precios no los vamos a volver a ver. Aunado a las tasas más bajas que hemos visto en los últimos 20 años o 30 años en México, hipotecarias, entonces un muy buen momento para hacer, si estás pensando hacer una inversión en vivienda, para hacer esta inversión en vivienda. Me parece fenomenal lo que comentas, porque sin duda la pandemia ha creado oportunidades y ha creado pues efectivamente cierto daño económico, pero de cierta manera reposicionó a México en un lugar estratégico. Por eso en la zona fronterizada vemos a mucha demanda, porque pues muchas industrias, muchas empresas quieren asegurarse de no sufrir la distancia de operar con China. Y como dices, la inflación que estamos viendo hoy en día en la economía pues crea oportunidades importantes para los que quieren invertir, porque las tasas de interés son bajas y seguramente van a subir, y pues el costo de la vivienda es costo del 2019. Así que a todos los que están considerando invertir en México y particularmente en proyectos de vivienda, es el momento de hacerlo. Gracias por esas recomendaciones. Quisiera también, Enrique, que podamos hablar un poquito de tu presidencia como cabeza de la ADI. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles fueron los grandes proyectos? ¿Y cuáles son los retos que ves para el futuro presidente? Creo que se llama Jaime Fasca, ¿no? Sí, Fasca. Sí, Jaime Fasca va a ser nuestro presidente a partir del mes de mayo del año que entra. Él es el director de Tor Urbana, es una empresa muy importante que tienen desarrollos de vivienda, comercio, hoteles. Pero yo regresando a tu pregunta sobre cuáles han sido los grandes retos, yo creo que el gran reto de mi mandato pues fue la pandemia. La pandemia nos puso en la industria, lo primero que sucedió es que nos cerraron todo, como tenía que ser, se cerraron todas las actividades económicas.
Y una de las primeras cosas que empezamos a trabajar con las autoridades fue la reapertura del sector construcción como una industria primordial. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la industria de la construcción es uno de los grandes motores y el número de personas que se contratan es tan importante que no lo podíamos frenar, y logramos que se definiera como una industria primordial, y tuvimos un periodo mucho más corto, cerrados, y logramos reabrir, sí cumpliendo con protocolos importantes de sanidad, etcétera, y eso fue, te diría, uno de los grandes retos. El segundo gran reto, una vez que empezó a controlar y empezamos a ver cómo sí podíamos retomar actividades económicas, fue la reapertura de los centros comerciales, de la actividad económica en los centros comerciales y los restaurantes, que son socios estratégicos nuestros en diferentes inmuebles, y de las oficinas. Y eso fue un trabajo muy arduo que hicimos de la mano con la autoridad. Y te diría que el tercero es los programas de reactivación, donde hemos trabajado muy de la mano con los gobiernos estatales y de la Ciudad de México para buscar la recuperación de la industria en el menor tiempo posible, y detonar a la industria de la construcción como uno de los grandes motores de la industria. Obviamente hay lugares, donde... Felicidades, muchas Enrique. gracias. Muchísimas gracias. Felicidades por tu presidencia. Felicidades por las grandes cualidades de liderazgo que se tenían que mostrar durante un periodo de pandemia único. Sin duda, tendremos la oportunidad de seguir hablando con la ADI. Pues nos despedimos y te agradecemos tu tiempo. Muchísimas gracias, y de nuevo muchas felicidades por tu programa, Karim.